Continuando con la materia de trigonometría, en la clase anterior, antes del examen, tuvimos la definición de las razones trigonométricas. Recordemos que estas razones están definidas para los triángulos rectángulos. Pero no hablamos nada de qué pasaba cuando tuviéramos ángulos que no pudieran ser expresados o que no pudieran pertenecer a un triángulo rectángulo. Por ejemplo, ángulos graves o sencillamente muchísimo más amplios. Para eso vamos a necesitar una definición. De hecho, la definición que se hizo en los videos que les dejé. Ok, tenemos una herramienta muy importante. Se llama círculo trigonométrico. Este es un círculo que se encuentra centrado en el origen de un plano cartesiano y la particularidad es que la medida de su radio es igual a uno. Ujú. La distancia que hay del centro, del origen, hacia cualquier punto de la circunferencia es justamente la longitud de uno y en particular, como estamos en un plano cartesiano, recordamos que las coordenadas las brindamos en dirección derecha como positiva y dirección izquierda como negativa y también hacia arriba como positiva y hacia abajo como negativa. ¿Ok? Ahora bien, la definición es justamente la que se hizo en los videos. Tenemos que se define el seno de un ángulo alfa, sea cual sea ese ángulo, se define como justamente la coordenada en Y. Ujú, como la coordenada en Y. Y el coseno de un ángulo se define como la coordenada en X. ¿Ok? Además, también tenemos la tangente de un ángulo alfa como el cociente de Y entre X. Y veamos que esta definición, de hecho, absorbe o contiene la definición de razones trigonométricas. Porque ¿qué pasa si nuestro ángulo se encuentra en el primer cuadrante? Si nuestro ángulo es justamente un ángulo agudo, lo que sucede es como se observa en la imagen. La coordenada en X representa la longitud de el que sería nuestro triángulo rectángulo, marcando por acá que este ángulo se le corresponde a un ángulo recto. Entonces, construimos un triángulo rectángulo donde la longitud en X corresponde a X, la longitud en Y, la que está morado, corresponde al seno del ángulo, este, y es justamente lo que vimos que el seno de un ángulo era la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno era más bien la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa, donde en este caso la hipotenusa sería el valor de uno. Entonces vemos que es una relación congruente. Este, el cateto para el seno de alfa, el cateto opuesto de alfa, sí, hacia acá, sería justamente Y. Entonces este es mi cateto opuesto y estaría dividido entre la hipotenusa que corresponde a uno. ¿Ok? Igualmente pasa con el coseno. El cateto adyacente al ángulo alfa es justamente este de acá y lo estaríamos dividiendo entre la hipotenusa que es uno. ¿Ok? Esta definición, entonces, dijimos que absorbe a la anterior. Es una extrapolación. Pero también, ¿qué sucede si este ángulo es más bien mayor? Por ejemplo, si tuviéramos este ángulo de acá. Vamos a ver, marquémoslo por acá. Podría ser un ángulo beta. Ujú. La definición ya me permite calcular esos valores como la coordenada en X y en Y. Entonces, por ejemplo, acá, para el seno de beta,
bastaría calcular la coordenada en Y o esa distancia que hay con respecto al eje Y, que de hecho no la sabemos, pero eh, en particular es algún punto A, B, ujú, donde, donde esa distancia vale B. Y con respecto a la distancia en X, sería el coseno de ese beta, sería esa distancia que sería una distancia de A unidades. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con base en esa definición, para cualquier tipo de ángulo, también definimos los recíprocos como la cosecante de alfa como 1 entre x para x es y diferente de cero. La secante de alfa como 1 entre y. Ujú. Y por último, la cotangente de alfa como x entre y. Ahora bien, en el video anterior, de hecho, lo hicieron muy bien, pero a mí me interesa hablarles también sobre esto. Si un ángulo alfa cualquiera, que pertenece a ese intervalo, ok, sería un intervalo más o menos, si tuviéramos por acá un eje cartesiano, si ese ángulo, excluyendo a los cuadrantales, a pi medios, a pi y a 3 pi medios, excluyéndolos a ellos y también, bueno, a 2 pi, para calcular ya sea el coseno, el seno, tangente o sus recíprocos del seno, perdón, de ese ángulo alfa, el que sea, ya sea que esté por acá. Ujú. Procedemos de la siguiente manera. Es posible ver esta relación. Sería que aplicar el coseno de alfa es exactamente lo mismo que calcular el coseno del ángulo de referencia de alfa, un ángulo que estaría dado, por ejemplo, acá, el que se forma con respecto al lado terminal de alfa y el semieje X. Ok, entonces sería por acá nuestro ángulo de referencia. Y ahora sí, sería entonces construir justamente un triángulo. Imaginemos que por acá está el círculo trigonométrico y sería entonces construir un triángulo rectángulo para poder calcular ese coseno o ese seno, tangente, etcétera, de nuestro ángulo alfa. Tomamos entonces el ángulo de referencia y esto aplicaría para cualquier ángulo, ya sea que esté por acá en el tercer cuadrante, sería simplemente ver cuál es ese ángulo de referencia y construir justamente nuestro triángulo rectángulo, que si no importa dónde esté, ese es uno de los métodos que podemos utilizar para calcularlo, que inclusive la mayoría de veces se utiliza la calculadora, que es más sencillo, pero bueno. Entonces, para cualquier ángulo que se encuentre en ese intervalo de pi medios a pi, unión de pi a 3 pi medios y de 3 pi medios a 2 pi, donde ninguno de esos son ángulos cuadrantales, porque justamente en los cuadrantales no podemos construir ese triángulo rectángulo. Entonces, calcular el coseno, seno, tangente, etcétera, es lo mismo que calculárselo a su ángulo de referencia. ¿Ok? Esto es muy beneficioso para nosotros. Y por acá tenemos también otra definición. Dice que, bueno, una vez establecida la definición
del círculo trigonométrico y la trigonometría para cualquier ángulo, nos dice que bueno, que es una otra forma de representar el punto x, y, es como seno de alfa, coseno de alfa. Ujú. Una forma equivalente y que será estudiada en cursos posteriores. Bueno, aquí viene para los casos de los ángulos cuadrantales, que todavía hasta el momento no hemos dicho nada. Recordemos que en los ángulos cuadrantales el problema es que no tenemos un triángulo rectángulo, o sea, no es posible construir un triángulo rectángulo. Entonces es inclusive más complicado hasta de imaginar cómo calcular ese valor, pero simplemente es la distancia con respecto al eje X y la distancia con respecto al eje Y para seno y coseno. Entonces, calculándolo, ya haciendo el trabajo de calcularlo, que no es mayor problema, sería para el ángulo de cero radianes o 0 grados, sería entonces que, no, perdón, para 0 radianes, sería entonces que el seno de 0 radianes sería entonces justamente cero, porque ese ángulo no tiene ni siquiera no tiene una altura. Por ejemplo, digamos aquí círculo trigonométrico y más o menos así. Estamos hablando que para un ángulo que tiene lado inicial y lado terminal, justamente acá, ujú, vean que él no se eleva, o sea, no tiene altura, no tiene una coordenada en Y que sea justamente mayor o menor que cero. Entonces, aquí coincide. El seno de ese ángulo sería justamente cero. Por otra parte, el coseno sería la distancia que hay de el origen hasta este punto de intersección de acá, que sería justamente uno, porque eso es lo que vale el radio del círculo. Y bueno, la tangente dijimos que era entonces la coordenada en Y entre la coordenada en X, y sería entonces cero entre uno, que es cero. Y por acá, como tenemos que seno es igual a cero, hay un par de, de indefiniciones, que sería la cosecante y la cotangente. Ahora, bueno, para pi medios tendríamos entonces un ángulo que estaría intersecando a la circunferencia por acá. Aquí está su lado terminal. Esto sería este pi medios. Y entonces ahora más bien vean que lo que se redujo fue la coordenada en X. La coordenada en X se fue moviendo hasta llegar justamente a cero. Y dijimos que la coordenada en X era coseno del ángulo pi medios. Entonces esa distancia es justamente cero. Y ahora más bien de manera contraria, tenemos que la coordenada en Y más bien creció. Corresponde a toda esta altura que ganó el ángulo y entonces sería justamente uno. Y bueno, haciendo los demás cálculos, que es justamente casi que reemplazar en las definiciones que tenemos un par de indefiniciones y cosecante igual a uno y cotangente igual a cero. Bueno, para pi sucede algo muy similar. Tendríamos por acá nuestro lado terminal y nuestro ángulo de pi radianes. Ahora más bien veamos que la altura del ángulo volvió a bajar completamente. O sea, venía como por acá, o sea, estaba en cero, luego como que fue subiendo un poco, fue subiendo hasta llegar al punto más alto que es justamente uno, y luego comenzó a bajar, y bajó más hasta regresar al cero. Esa altura del ángulo es la que estamos variando en ángulos cuadrantales. Entonces tenemos que esa altura vuelva a ser cero otra vez. Y ahora más bien la distancia con respecto también a la ubicación, ¿verdad? De este ángulo pi.
ahora corresponde a a esta distancia que recordemos que es -1, porque el ángulo, perdón, porque el radio de ese círculo trigonométrico vale 1, es igual en todas direcciones, desde el centro hasta un punto de la circunferencia, es igual, y por acá sería entonces justamente el valor de -1. Esa es justamente la coordenada -1,0. Entonces, les dejo para que ustedes puedan practicar un poco, entender para el ángulo, ay, no quería mover eso, para el ángulo de 3 pi medios, qué sucede con esa altura y con esa distancia en X, y también para el ángulo de 2 pi. Son muy similares, de hecho, a los que ya tenemos, son inclusive casi que idénticos. Ok, esos son algunas herramientas que nos sirven para complementar la definición que dimos hace unos segundos, que era de calcular el ángulo de referencia. Inclusive para ángulos que se encuentren en el primer cuadrante, para ángulos como este que teníamos en la figura inicial, como este alfa de acá, es simplemente aplicar justamente las razones trigonométricas, porque vean que esto es una extrapolación, o sea, lo estamos expandiendo con base a lo que ya habíamos hablado de razones trigonométricas. Ok, entonces con esto completamos ahora sí todo lo que sería trigonometría para cualquier ángulo. Y ahora seguiríamos con signos de las razones trigonométricas, que no es más que entender cómo funciona esta definición con respecto al plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano, dependiendo de lo que queramos medir, si es una distancia en X o en Y, tendría coordenadas positivas en X cuando estamos hablando del lado derecho con respecto al eje X, y coordenadas negativas cuando estamos hablando del lado izquierdo. De manera similar también ocurriría con la parte de Y, ¿cierto? Con el eje Y. Cuando estamos hablando de subir en Y, estamos hablando de incrementar la coordenada de forma positiva. Y cuando estamos hablando de bajar en Y, de ir hacia abajo de Y, estamos hablando más bien de movernos en sentido negativo. Entonces, aquí tenemos un diagrama que lo especifica muy bien, recordando que, bueno, que seno de alfa es igual a la coordenada en Y, y coseno de alfa es igual a la coordenada en X. Con esto nos guiamos y recordemos que las demás son como una combinación de todas estas, ya sean razones o recíprocos, pero es como una combinación de esto. Entonces tenemos que las razones trigonométricas en el primer cuadrante son todas positivas. Ujú. Aquí, de hecho, vean que X es positivo a la derecha y también justamente Y es positivo hacia arriba. Entonces tenemos esa particularidad. Luego, para el lado del segundo cuadrante, ahora la coordenada en Y se hace negativa, y la coordenada en X se hace negativa y la coordenada en Y continúa siendo positiva. Luego bajamos al tercer cuadrante, y la coordenada en X sigue siendo negativa, y la coordenada en Y ahora también se vuelve negativa. Y para el último cuadrante, para el cuadrante 4, tendríamos ahora que la coordenada en X se vuelve positiva y la coordenada en Y continúa siendo negativa. Con base a esta interpretación que estamos haciendo, entonces podríamos recordar esto que nos dice el diagrama. Dice que primer cuadrante, todas positivas. En el segundo cuadrante, seno, que corresponde a la coordenada en Y, a esa altura, ujú, y su respectivo recíproco son positivas, y las demás, que corresponden al X, son negativas. Luego, en el tercer cuadrante, tangente y cotangente, vean que el X y el Y, como son negativos, al multiplicarse o al dividirse, ese negativo se cancela. Y entonces tangente y cotangente son positivas y todas las demás son negativas. Y por último, coseno y secante.
en el cuarto cuadrante son positivas y las otras son negativas. También una misma técnica que se utiliza es, este, por acá, voy a colocarlo, sería todos, digámoslo así, todos sentimos tantas cositas. Todos saben que viene de la palabra justamente seno. Todos sentimos tantas cositas. Ay, ok, es una forma quizá más sencilla de recordarlo, haciendo referencia a que, por ejemplo, en el segundo cuadrante ponemos sentimos, porque justamente sen y sus variantes son positivas, ¿verdad? Sus recíprocos son positivas. Luego, en el tercer cuadrante es tantas, porque tangente y su recíproco también son positivas. Obviamente todo lo demás que no está ahí es negativo. Y por último, en el cuarto cuadrante, cositas es porque coseno y su recíproco son positivas y lo demás es negativo. Es una buena memotecnia para recordar. Y bueno, entonces continuaríamos con algún ejemplo. Y este ejemplo lo voy a tomar justamente de la lista de ejercicios que ustedes podrán accesar en este documento. Se encuentran en las últimas páginas. Están los ejercicios y también están las soluciones. Entonces veamos ese que nos están indicando. Sería el ejercicio de trigonometría para cualquier ángulo. Ok, aquí este que viene, el primero, se los dejo a ustedes para que lo puedan estar revisando. Es un poco de fijarse, ¿verdad? En qué, en la información que me están dando y así poder responder en qué cuadrante estoy ubicado. Pero bueno, veamos este otro. Dice que si se sabe que coseno de beta es igual a -20 entre 25 y además ese beta está en el intervalo de pi a 2pi, ¿ok? Y recordamos un poquito que con respecto a nuestro plano cartesiano, de pi, recordemos que por acá pi es media vuelta con respecto al inicio, al lado inicial, y hasta 2pi. Y tenemos esa información. Básicamente, el ángulo beta pertenece a esta sección, al tercer o cuarto cuadrante. Además, también sabemos que su signo, el signo de coseno de beta, va a ser negativo. Es decir, la coordenada en X va a estar correspondida en ese intervalo, o sea, del segundo y tercer cuadrante. Con esta información, la única posibilidad que nos queda es que justamente coseno de beta esté ubicado en el tercer cuadrante, que corresponde a la intersección de esos dos intervalos. Bueno, y entonces nos piden determinar sin calcular beta y seno de beta. Por lo tanto, aquí ya dijimos que estamos en el tercer cuadrante y hacemos un croquis. Ujú. Hacemos un croquis para verlo mejor. Tenemos, bueno, primero que para este ángulo de referencia de beta, digamos un ángulo alfa. Ese ángulo de referencia, ya graficado por acá, corresponde al que se forma con el lado terminal de beta y el semieje X negativo. Entonces, en este caso, ese valor de 20 corresponde justamente al cateto adyacente de alfa, que es el ángulo de referencia, que sería por acá esta distancia, -20. Bueno, distancia no, coordenada. Y luego en el denominador tendríamos ahora 25, que correspondería entonces a, aquí estoy viendo algo raro,
Ah, bueno, sí, a la hipotenusa. Ujú. La hipotenusa, eso sí es una distancia que sería este 25. Este croquis, de hecho, lo que, lo que hicieron fue aplicar Pitágoras, porque sabiendo que eso es un triángulo rectángulo, eso sería que, vamos a ver, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las longitudes de los catetos al cuadrado. Entonces sería por acá el primero que vale 20 y desconocemos el otro que sería x, pero por acá despejando un poco, este sería, ¿sabe cuánto es 25 al cuadrado? Voy a colocarlo, primero despejarlo y luego coloco el resultado. 25 al cuadrado menos 20 al cuadrado dice que es 25, 225 igual a x al cuadrado, y sacando raíz a ambos lados, me queda entonces como x es una longitud, me queda que x es igual a la raíz de 225 y eso es 15, ¿ok? Entonces, ahora sí, esta longitud del del cateto opuesto va a ser 15. Bueno, esto correspondía a 20 por aquello, en distancia, ¿verdad? Hablando de distancias. Eh, ok, entonces, determinando ese cateto que nos faltaba, ahora tenemos que el seno de beta es, bueno, el cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces el opuesto es 15, la hipotenusa es 25, y simplificando nos queda, no, lo rayé mal, nos queda que sería 3 quintos, ¿ok? Y bueno, como está, dice que como está en el tercer cuadrante, el signo de la razón es negativo, de manera que sería seno de beta igual a menos 3 quintos. Ujú. Genial. Solo quiero ver qué decía la pregunta, porque me parece que decía. Ah, no, ok, sí, sí, genial. Dice, determine sin calcular beta, sí, porque yo pensando como calcularlo no íbamos a poder. Sin calcular beta, seno de beta. Entonces, ahora sí, tenemos que seno de beta sería menos 3 quintos. Ujú. Así nos quedaría este ejercicio y el ejercicio 3 se los dejo para que, de hecho es prácticamente igual, para que ustedes lo lean, lo traten de entender y cualquier cosa, entonces lo estemos comentando en clase o, o por WhatsApp, cualquiera de los dos. Bueno, ahora sí, para terminar este video, podríamos entonces eh, ver este ejemplo y dice que, bueno, si el lado terminal de un ángulo alfa mide 450 grados, interseca la circunferencia trigonométrica en el punto A, B, ¿cuál es el valor de A? Ok, recordemos que a la circunferencia trigonométrica la estaría intersecando justamente acá, y esta coordenada sería A, B, donde justamente A corresponde al coseno de ese ángulo que sería 450 y B corresponde a el seno de 450. Ujú. Pero este ángulo es cuadrantal y es un ángulo, además, coterminal de un ángulo cuadrantal. Entonces también, de hecho, no lo mencioné, pero
ángulos, ángulos coterminales tienen el mismo seno, coseno, etcétera. En este caso, como es un ángulo coterminal de uno cuadrantal, entonces tiene sus mismas coordenadas y para el ángulo cuadrantal de pi medios, o en este caso 90 grados, tenemos que sus coordenadas son justamente 0,1. Ay, serían 0,1. Ujú. Porque esta distancia con respecto al eje X, aquí tiene distancia cero, pero tiene una altura de justamente el radio de la circunferencia trigonométrica, que es 1. Entonces, así quedaría este ejercicio y entonces terminamos la clase de hoy.